Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, guíanos, háblanos, transfórmanos a tu imagen y semejanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 de Levítico. Bueno, Levítico habla de santidad, de eso habla Levítico. Nos muestra cómo Dios es un Dios santo, 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 y no permite que nada que no sea santo o puro se acerque a su presencia. En el tiempo de la historia de Israel, ellos no pudieron acercarse a un Dios santo. Por eso es que Dios tuvo que proveer de un sistema sacrificial y de ofrendas para que a través de eso ritualmente pudieran ser purificados y acercarse a un Dios santo. Pero todo esto simplemente era una tipificación, así se llama, o un tipo del Mesías que vendría a limpiar a su pueblo. Y entonces ellos pudieran acercarse con toda libertad ante Dios, ¿verdad? Pero entonces vamos a estar estudiando una serie de sacrificios y ofrendas en el libro de Levítico que nos van a apuntar hacia Jesús, ¿okay? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en el capítulo 1 vimos la ofrenda la ofrenda del holocausto, ¿te acuerdas? Y lo que vimos es como nos hablaba de que todos nosotros debemos estar dedicados completamente a Dios. De eso habla la ofrenda del holocausto. Pero esta segunda ofrenda que vamos a ver el día de hoy se llama la ofrenda de los cereales. ¿A ti te gusta el cereal? Dices, sí, los Fruit Loops están increíbles, ¿no? Bueno, ok, a mí me encantan los cereales también. Era una manera en que podías acercarte a Dios y también es un ritual para purificación y también una forma de acercarte al Señor. Ahora, esto está muy interesante porque es diferente a la ofrenda del holocausto. El holocausto pues implicaba un sacrificio, una muerte, sangre por todos lados. Pero los cereales no, esa es una ofrenda distinta. Es que vamos a estudiarlo. Pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Hacia dónde queremos llegar? Pues que la ofrenda de cereales habla acerca de la dedicación, pero no solamente de tu persona, de lo que somos, sino la dedicación de nuestro servicio a Dios. Hacia allá vamos a apuntar en esta tarde. Entonces, vamos a leer el capítulo 2, si te parece bien, y empezamos con la explicación del pasaje. Dice en el verso número 1, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Bueno, vamos a desmenuzar el capítulo. Primeramente nos habla de que esta es una ofrenda de cereales, el verso número 1. Es la indicación, por lo que vemos ahí dice flor de harina, pero habla acerca de cereales o de vegetales, también le traducen en algunas versiones. Pero para realizar esta ofrenda tenías que tener ciertos ingredientes. Número 1,
la masa. Y la masa es una ofrenda muy distinta a un holocausto, ¿estás de acuerdo? Te decía que el holocausto implica matar a un animal, derramar su sangre, ¿sabes? Todo eso de sacar las tripas de lo que vimos la semana pasada. Pero aquí no, aquí es simplemente tener harina, es lo que estás diciendo. Y propone 3 tipos de ofrenda que hacer con la harina. Número 1, del verso 1 al 3, la ofrenda de flor de harina. O sea, tú podías dar una ofrenda dando harina, ese es el punto. Ajá. Y esta harina tenía que ser una harina refinada o selecta. La palabra, la frase flor de harina habla de eso. Es una harina de la más alta calidad, llamada también sémola. ¿Te suena? Ajá. Entonces es una forma de poder ofrecer una ofrenda a Dios, un regalo a Dios. Ahora, también había otro tipo de ofrendas que era la ofrenda cocida. ¿Lo notaste? Del verso 4 al 10. Y esta ofrenda podía ser de 2 tipos. Tortas, que son panes planos. ¿Has visto en el súper estos panes Ezequiel alguna vez? Que son como planitos, no tienen levadura. Entonces, esa era la idea, panes planos. Pero también otra forma de ofrecer estas ofrendas cocidas era dice ahí, hojaldres. Que son, bueno, los conoces tú en la panadería, pero quizás no son exactamente como la panadería, sino estos son más bien como obleas o como galletas delgadas. Ajá. Los hojaldres. Es una segunda forma de ofrendar. Y una tercera forma es del del versículo 14 al 16, que son las ofrendas de espigas verdes y de grano desmenuzado. Entonces podías tú presentar el grano, así como está, con su espiga y su grano. Ajá. Pero tenía que ser grano fresco, recién cortado, por eso dice espigas verdes, habla de granos frescos. Ajá. Bueno, y había otro ingrediente dentro de la ofrenda, el aceite, y también otro, el incienso, y otro, la sal. Y había 2 ingredientes que no debían estar, la levadura y la miel. Vamos a ver cada uno de ellos. El aceite se repite en el verso 1, 4, 7, 15 y 16, se repite varias veces ahí, el aceite. Tenía que ser aceite de oliva y era un elemento importante porque hacía que la masa pues fuera fácil de manejar, de cocinar, y cuando se ofreciera la ofrenda quemada en el altar, pues con aceite hierve todo, ¿estás de acuerdo? Bueno, ese es el aceite, pero también tenías que tener incienso. Ese no se come, obviamente, pero el incienso era un compuesto que funcionaba para dar un olor grato a tu ofrenda. Y el incienso, por supuesto, era importado y carísimo. También, otro elemento es la sal. También era muy costosa en aquel tiempo. No es como ahorita que vas al súper y te compras una bolsa de sal y te sale cualquier cosa, ¿no? Pero en aquel tiempo no, era cara la sal. Y presenta cualidades muy interesantes. Una de ellas es purificadora, otra es preservadora y otra antiséptica. ¿Topas ese tipo de cualidades de la sal? Ajá. Por ejemplo, este agente preservador de la sal evita la corrupción o descomposición de la comida. Por eso es que todo lo que lleva sal dura un buen. El pescado lo meten en sal, de plano, ¿verdad? Para que se conserve. Así. Igual también cuando te cortas, ¿qué le puedes echar? Sal. Agua con sal, ¿verdad? Y se cierra la herida. Es un agente antiséptico. Es un agente purificador. Y esto para el pueblo de Israel tenía un significado interesante. Porque en la cultura israelita, por las escrituras, se entiende que es un emblema del pacto de Dios con su pueblo. Ahí lo ves en el verso número 13. De hecho, es en el verso 13 donde habla de esto. Dice ahí, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Este versículo presenta la sal como un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Por supuesto que es una figura, no es literal, pero la sal habla mucho. Así como la sal purifica y preserva, el pacto de Dios nunca se va a corromper. Va a permanecer siempre, es un pacto eterno. Pero a la vez ese pacto hace que su pueblo sea purificado, porque si se quieren acercar a su Dios santo, tienen que ser santos. Y Dios va a santificarlos. Entonces, por eso habla de estas cosas. Ahora, lo puedes checar más adelante también en Números 18, si quieres leerlo en casa. Números 18 y segunda de Crónicas 13. ¿Va? Bueno, el siguiente ingrediente es la levadura y la miel, que son 2 ingredientes que no debe haber en este tipo de ofrendas. ¿Okay?
La levadura, ¿qué es? Es una masa agria con un alto grado de fermentación. Entonces la idea es que cuando ocupas este tipo de ingrediente y lo pones junto a masa normal, toda la demás masa se corrompe y el efecto que produce es que se infla, ¿no? Y es cuando tienes un pan así todo esponjadito, es porque tiene levadura, exactamente. Entonces para eso servía para los panaderos, pero, el significado para los israelitas era el siguiente. Al tener su origen en la corrupción y extenderse a toda la masa, simbolizaba para el pueblo de Israel el carácter contaminante del mal, del pecado. Y por eso es que estaba fuera de cualquier sacrificio expiatorio que tipificara a Jesús o que tipificara al Mesías que habría de venir. Ajá. Por eso es que en las expiaciones nunca vas a encontrar levadura. Ahora, este tipo de ofrendas siempre acompañaba a los demás sacrificios, excepto a las expiaciones, ¿va? Porque hablan de un Mesías expiatorio. Bueno, y el último ingrediente es sin miel, dice aquí, no debe haber miel. No habla de miel de abejas, algunos están de acuerdo más bien que tiene que ser miel de frutas o néctares, y algunos dicen que es de los dátiles o frutas similares, porque en Israel hay un buen de dátiles. Aquí tenemos un buen de, no sé, ¿qué tenemos aquí? Frutas. Eso, ¿no? Pero en Israel por todos lados se encuentran dátiles. Ajá. Y entonces creen que se refiere a esto. Pero hay una similitud entre la miel y la levadura. ¿Cuál es esta? En que la miel también se corrompe. Y es algo que es muy interesante. Tú dejas abierto el bote de miel y ¿qué pasa? Ya se secó y se puso como piedra, ¿verdad? O sea, es bien rápido cómo sucede esto. Y ya tienes que ahí meterlo en baño María y echarle agua, lo que sea. Pero se corrompe. Y eso también tenía un significado para los israelitas. Ajá. Que no podía ser usado tampoco como una expresión de adoración a Dios, siendo que es un ingrediente corruptible. Ajá. Nada de esto podría ser algo agradable a Dios. Por eso tenía que excluirse. Incluso algunos dicen que la miel se usaba para la adoración a dioses paganos en aquella cultura. Entonces por eso, pues menos, porque no podía Dios ser comparado con los dioses paganos porque Dios, el Dios de Israel, es un Dios santo. Bueno, esos son los ingredientes de las ofrendas de cereales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo prepararlo? Ya que tienen los ingredientes, ¿cómo lo preparabas? Pues podías dar la harina así sola o podías dar el grano así solo. Pero si querías cocinarlo, había 3 formas de hacerlo. Número 1, en horno, verso 4. Número 2, en sartén, verso 5. Y número 3, en la cazuela, ¿verdad? Yo nunca he hecho algo así, la verdad. Si tú eres cocinero, a lo mejor has hecho algo así. Pero entiendo que el horno es para los panes o para las galletas. Puede funcionar. El sartén podría quedar a lo mejor para un tipo de cereal frito, algún pan frito, ¿no? Es por eso en alguna traducción sí dice eso, una ofrenda frita, así lo traduce. Y por cierto que esa ofrenda cocinada al sartén tenía que ser después rota en pedazos. ¿Sí? Notas ahí en el versículo número 6, ¿verdad? Tiene que ser partida en sus piezas. Y la tercera en cazuela. Entonces yo no sé cómo se prepara un pan en cazuela, pero si tú te lo sabes, ahí luego nos cuentas, ¿verdad? Pero son las 3 formas de hacer esta ofrenda cocida. Y después de que la tenías lista, ya sea en harina, cocida o en grano, tenías que llevarla personalmente. O sea, ahora sí que el Uber eres tú, ¿no? Y tenías que llevar tu ofrenda personalmente con el sacerdote y entregársela. Y el sacerdote, en el verso 2, 8 y 16, ya tomaba una parte representativa solamente, no todo, tomaba solamente una parte representativa de esa harina o de ese pan o de ese grano, junto con todo el incienso, y lo quemaba por completo en el altar. Era ofrenda encendida. Y lo que sobraba se lo daban a los sacerdotes para su sustento. Es así como se repartía. ¿Vale? ¿Y cuál es el propósito de la
de las ofrendas, de la oblación que está aquí. Bueno, número 1, el propósito se encuentra en la palabra ofrenda que está en el verso número 1, dice es una oblación. Esta palabra ya la vimos en el capítulo 1, verso 2, es la palabra corbán, que significa un regalo a Dios. Entonces el propósito es, sí, darle algo a Dios, regalarle algo a Dios, darle un presente a Dios. Qué interesante que Dios nos permita hacer eso, pero bueno. Entonces la ofrenda de cereales es un regalo a Dios. Ajá. Y pero la diferencia con el capítulo 1 es que en esta ofrenda de cereales no hay sacrificio, sino que más bien lo que se observa es un arduo trabajo desde la siembra, la cosecha, la preparación y el envío de toda la ofrenda. Es decir, mientras el holocausto nos muestra una dedicación completa de tu persona, la ofrenda de cereales muestra una ofrenda completa de tu servicio a Dios. Esa es la gran distinción de los dos capítulos. Se enfoca en tu servicio, en tu trabajo, en todo lo que tú puedas hacer para Dios. Y también hay otro propósito. Se repite en el verso número 9, en el 2, 9 y 16, que es para memorial. La TLA, dice la TLA, sí, la traducción al lenguaje actual, dice, para que se acuerden que yo les doy todas las cosas. Es Dios hablando. Dios les está permitiendo que le regalen ofrendas para que ellos mismos se acuerden de todo lo que Dios les ha bendecido, dado, provisto. Es decir, las ofrendas cereales tienen el propósito de dar gracias a Dios por su fiel provisión. Qué interesante. Es como lo que hacemos ahorita con la ofrenda, ¿verdad? Parecido, pero con cereales. Ajá. Ahora, nos evoca a Israel. Porque justo el libro de Levítico está escrito cuando los israelitas están en el desierto camino a la tierra prometida, ¿ok? Justo antes de entrar a la tierra prometida. Pero han experimentado eso desde que salieron de Egipto. Salieron, según 40 días por el desierto para llegar a la tierra de Israel, pero por su pecado se quedaron 40 años. Y durante todo ese tiempo Dios les está recordando cómo Él ha sido fiel en sostenerlos. Es que interesante que en este momento les diga estas cosas a su pueblo Israel. Dios siempre proveyó a su pueblo. Y entre paréntesis quiero decir, familia, Dios siempre te va a proveer, nunca te va a soltar si eres suyo. Bueno, pero esa es toda la explicación del pasaje. Pero hay algo que es muy importante que tenemos que dirigirnos así. Al principio te dije, esas ofrendas muestran a Cristo. Porque nuestro propósito al estudiar Levítico no es ponernos a hacer un pan, ¿estás de acuerdo? O sea, se trata de hacer panes y galletas y traerlos a la iglesia. No, incorrecto, claro que no. ¿De qué se trata? Se trata de conocer a Jesús. Todas esas ofrendas hablan del Mesías que habría de venir. Lo describen de muchas formas para que podamos conocerlo. Así es que permíteme decirte varias cosas de esta ofrenda que muestran a Jesús. La primera de ellas, ¿qué muestran los ingredientes de Jesús? ¿No? ¿Qué muestra la forma en cómo se cocinan, cómo se ofrendan? Pues vamos a verlo. La ofrenda de flor de harina, que es la del verso 1 al 3, nos muestra que Jesús fue molido por nuestros pecados. Porque para tener harina tienes que moler el grano. Así fue molido Jesús por nuestros pecados. Isaías 53, 5. Él fue molido por nuestros pecados. La ofrenda cocida, cuando tú querías hacer algo en el sartén o en el horno o en la cazuela. Para poder cocinar algo tienes que tener fuego, ¿no? Si no, no se cocina. Pero resulta que esto representa a Jesús porque Él fue pasado por el fuego de la prueba en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26. Al ser cocinada la harina también quedaba un pan. Y también de eso habla Jesús, porque Jesús dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También cuando ahorita leímos que la ofrenda tenía que ser en sartén y despedazada, ¿te acuerdas? Eso también habla de Jesús. En la última cena Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Partió el pan y lo dio a sus discípulos. Eso está en Lucas 22:19. Qué interesante, ¿verdad? Ahora también la ofrenda del grano, o sea, cuando tú querías llevar grano, solamente el puro grano, eso también representa a Jesús.
Jesús en Juan 12:24 se comparó con un grano, obviamente es una metáfora, diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de cómo Él es como un grano que tenía que ser enterrado para entonces dar vida. De igual manera Jesús tenía que ser muerto, ser sepultado para entonces resucitar y dar vida a todos aquellos que creen en Él. Entonces Jesús se compara así de esta manera, por eso te digo que representa a Jesús. Ahora, esas son las tres formas de ofrecer la ofrenda, hablan de Jesús, pero los ingredientes, bueno, en primer lugar el aceite. En la Biblia el aceite representa al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? En muchas partes habla de esto, pero de Jesús habla lo siguiente: Jesús fue aquel sobre el cual el Espíritu Santo reposó. En Juan capítulo 1, verso 32 al 34, dice: también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? El hecho de que haya aceite habla de cómo el Mesías sería ungido con el Espíritu, ¿verdad? Y no solamente es ungido, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto a vencer la tentación y a todo su ministerio e incluso a entregar su vida en un madero. Ese es el Espíritu que obró en la vida de Jesús también. Ahora, en Lucas 4, esa es una señal del Mesías. El Mesías, para ser Mesías, tenía que ser lleno del Espíritu, tenía que reposar el Espíritu sobre él. Eso lo decía Isaías 61, pero también se repite en Lucas 4. Yo te voy a leer solamente Lucas 4, del verso 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este pasaje nos deja ver que el Mesías sería ungido por el Espíritu Santo. Entonces te decía, esto el ingrediente del aceite representa a Jesús. Habla de que Jesús sería ungido con el Espíritu Santo. ¿Qué otro ingrediente? El incienso. En Efesios 5:2 nos habla de cómo Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como el incienso producía un olor grato, también el sacrificio de Cristo es un olor grato delante de Dios. Entonces el incienso representa el sacrificio de Jesús. También otro ingrediente, la sal. La sal es un agente, dijimos, purificador, preservador y antiséptico, dijimos, ¿verdad? Ajá. La sal, así como limpia y purifica todas las cosas, representa la santidad de Cristo. Eso es lo que representa, porque es un Dios santo, que no hay corrupción en Él, es completamente puro, pero no solamente Él es puro, sino que purifica todo aquello que toca a Jesús. Me encanta eso porque lo veo cuando Él se acerca con los leprosos, los toca y los sana. Y va con el ciego y le agarra y escupe en el lodo, hace lodo y se lo pone en los ojos y le da vista a los ciegos. Y así, al enfermo, al pecador lo sana. Jesús es el, digamos así, agente sanador, ¿verdad? Como la sal. Por eso Jesús está representado a través de este bello emblema, la sal. Ahora, también, esto de la sal también es una garantía de que a través de Cristo somos reconciliados con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay manera de ser reconciliados con Dios si no me purifica con su sal, digamos así.
Y entonces ya siendo puro y santo me acerco al Señor. Si Jesús no nos purifica y perdona nuestros pecados, sería imposible acercarnos a Dios. Qué importante es este significado de la sal, ¿verdad? Ahora, otra cosa de Jesús. La ofrenda no tenía que tener ni levadura ni ¿qué? Miel. Ambos son ingredientes de corrupción. Jesús es el pan sin corrupción, sin levadura. En 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros ha sido hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nunca pecó, él nunca tuvo levadura en su vida, no tuvo corrupción ni pecado. Ese es Jesús. ¿Y sabes qué? También habla de la miel. ¿Por qué? Porque mientras en el Salmo 69:21 lo explica bien, dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber sangre. Ajá. Esto de la miel, dicen algunos teólogos, que habla acerca de los deseos del vientre, de la carne, los apetitos. Ajá. Pero Jesús no vivió para complacer sus gustos, sus apetitos, sus deseos carnales. Los despreció. Lo que él recibió fue hiel en vez de miel. Prefirió lo amargo en vez de lo deleitoso. Y eso está bien interesante. Jesús renunció a su propia vida para poder darnos a nosotros la miel y él tomar lo amargo de nuestro pecado en su propio cuerpo. Qué interesante. Ahora, la preparación. Dijimos que era preparado en casa todo esto de las ofrendas. Y Jesús realmente dio su vida en sacrificio. Lo leímos en Hebreos la semana pasada, no delante de un templo, sino delante de Dios, en la presencia de Dios. Hebreos 9:24. Y la ofrenda se tenía que enviar a los sacerdotes, pero aquí hay dos cosas importantes. Jesús mismo vino a entregar su vida en sacrificio. Eso es lo que hizo Jesús. Él no mandó a alguien para expiar el pecado. Él mismo vino personalmente a pagar nuestro pecado. Y ¿sabes? Se lo tenía que dar a los sacerdotes. Pero Jesús también es el sacerdote que intercede por nosotros delante de Dios. En 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, Él es el enviador, por así decirlo, pero también Él es el sacerdote. ¿Y cuál es el propósito de Jesús? El propósito de Jesús, así como la ofrenda era la dedicación completa del servicio de la persona, Jesús dio su vida para dedicar completamente su servicio a Dios. Esto lo vemos en varios pasajes. En Juan 6:35 al 40, solamente voy a leerte el verso 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y lo vimos la semana pasada con un buen de versículos. Jesús nunca vino a hacer su voluntad, su propósito. Siempre fue servir a Dios y servirnos a nosotros, ¿verdad que sí? También Marcos 10:45 lo dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En muchos pasajes vemos esto. Jesús a eso vino, a dedicar por completo su servicio a Dios. Toda su vida se trataba de servir al Padre y servirnos a nosotros. O de una manera puedo decirlo, servir al Padre al servirnos a nosotros. Ajá. Ahora, en Juan 13, del verso 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús sirvió. ¿Y de qué manera, verdad? Y así se la pasaba haciendo todo el tiempo. Servía a uno, servía a sus discípulos, servía al leproso, servía a la mujer adúltera, servía incluso a los religiosos del templo. A todos servía Jesús. A eso vino a dedicarse su servicio por completo al Señor. Entonces hasta aquí ¿cómo vamos, familia? ¿Bien? Vamos a hablar ahora unas cosas personales para nosotros. Estamos conociendo que todo esto apunta a Jesús, pero ¿qué onda con nosotros?
Pues así como Jesús dedicó su vida por completo a Dios, también tú y yo debemos dedicar nuestro servicio por completo a Dios. Debemos dedicar nuestra vida al servicio de nuestro Señor de manera absoluta. Ese es el punto principal. Porque algunos de pronto, quiero aclararlo así, que quede así, algunos hacemos cosas que nos gustan y le decimos, Dios, esto es para ti. Ajá. Pero eso no es lo que nos está diciendo el texto. Lo que nos está mostrando el texto es más bien que nosotros entreguemos nuestra vida para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No es, ahora sí que dedicarle nuestras buenas cosas, sino más bien es, aquí está mi vida, haz lo que quieras. ¿En qué quieres que te sirva Dios? Ese es el punto al que queremos llegar. ¿Se entiende la diferencia? Ajá. Bueno, pero antes de hablar de qué formas podemos dedicar nuestro servicio al Señor, primero hay algo muy importante. No podemos pretender dedicar ningún tipo de servicio, hacer obra alguna, ofrendar alguna cosa para el Señor, si primero no creemos en el Señor Jesucristo. Ahí mismo en el pasaje de Juan 6, en el verso número 35 al 40, que solamente te leí el 38, pero voy a leer a todo. Dice Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el pasaje de Juan. ¿Pero por qué te lo leo? Porque, mira, déjame explicártelo de esta manera. Imagínate que llega una persona o que llega Jesús con una ofrenda, una oblación, con el sacerdote, pero está contaminada con levadura y con miel. ¿Qué pensarías que diría el sacerdote? ¿La va a aceptar Dios? No, ¿por qué? Porque tiene corrupción. Esa masa está contaminada. No es algo que le agrada a Dios, ¿estás de acuerdo? Cuando no crees en Cristo y pretendes darle ofrendas, servicio o cualquier cosa para Jesús, es una ofrenda detestable ante el Señor Jesús. No le agrada. ¿Por qué? ¿Por la ofrenda? No, porque tu corazón está contaminado de levadura, la levadura del pecado. Primero necesitamos ser purificados en lo interior, limpiados de nuestros pecados. ¿Y cómo se hace, Josué? ¿Cómo se hace? Creyendo en Cristo. Si creemos en Jesús, Él va a limpiar nuestros corazones, va a limpiar esa levadura, va a limpiar esa miel, metafóricamente hablando, es decir, va a quitar el pecado, nos va a dar una nueva naturaleza. Pero primero necesitamos venir con Jesús. Ahora, también, Jesús es ese pan de vida, ahí lo dice, ¿no? El que cree en mí, dice ahí, es la voluntad de Dios y el que cree en mí no tendrá hambre jamás, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente viene a limpiarte, viene a llenar tu corazón. Entonces deja que Jesús limpie tu corazón y sacie tu corazón antes de poder pretender hacer algo para Dios. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Cuántas personas habemos a lo mejor en este error? ¿No? Yo así crecí, ¿no? Pensando en que si tú dabas cosas a Dios, entonces te iba bien, te iba a bendecir, ibas a ser salvo, etc. Y no, tienes que creer en Jesús. Bueno, pero habiendo dicho esto, ahora sí, vamos al punto. Si has creído en Cristo, Dios te ha limpiado y te ha hecho santo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora puedes dedicarle todo tu servicio al Señor. Tu vida en servicio al Señor, por completo. ¿Ok? No solamente un momento, sino en todo momento de tu vida. Y esa es la idea. Y voy a tocar un par de pasajes. Romanos 12:1 lo vimos la semana pasada. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este pasaje también habla de lo que haces por Cristo. No solamente de lo que eres, sino de lo que haces por Jesús. Entonces nos llama, nos invita a servir por completo a Jesús, con tu vida, por completo. No es nada más como que te doy nada más un ratito. No, es toda mi vida, Señor.
toda mi semana, todo el día. ¿Qué quieres que te sirva, Señor? Y eso está interesante, porque cuando llego a mi casa y acabó el servicio y ya vine a servir a mis hermanos de la iglesia, pues ahora sí tengo que servir lavando el baño. Y ahora sí tengo que servir preparando la comida, ¿no? Ya sabes, limpiando los pañales y recogiendo todo lo que hizo el perro en el patio, y tengo que atender a mis vecinos y así. Son cosas que tú haces y que puedes hacer a cada rato, en todo momento, en tu trabajo, ¿verdad? Así que presenta tu cuerpo. También Marcos 10:45, recuerda, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces nosotros hemos sido rescatados por Cristo, no para cumplir nuestros deseos, no cumplir nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, no, porque no se trata de ser servidos, sino que se trata ahora de servir, no de ser servidos. Entonces, por eso es bien importante ver el servicio no como solamente por rato, sino mi vida entera debe ser al servicio de Dios en todo momento. A eso vine. Ahora, también dice ahí, vino para servir y para dar su vida en rescate. Por mucho que eso más bien habla del capítulo 1 de Levítico, de que no solamente vino a hacer cosas, servir, Él se vino a dar a sí mismo. Y dijimos la semana pasada que nosotros, para poder hacer algo por alguien, tenemos primero que darnos a nosotros mismos. Tenemos que entregarnos al Señor y entregarnos a los hermanos. Número 3. Solamente podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Así como Jesús, por el Espíritu, hizo todo lo que hizo, nosotros cuanti más, ¿verdad? En Zacarías 4:6 por eso dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si sobre Jesús reposó el Espíritu, y eso fue lo que lo hizo servir al Señor, te digo, nosotros por supuesto, cuánto más necesitamos ser llenos del Espíritu para servir en todo lo que nos mande el Señor. Y aquí nos da una advertencia, no lo hagas con tus recursos ni en tus fuerzas. Se tiene que hacer con el Espíritu de Dios. Porque es eso, imagínate que a la ofrenda de Dios, ¿no?, en vez de que le ponga yo aceite, le pusiera cualquier otra cosa. ¿Sería acepto? Pues no, ¿verdad? De igual manera, yo tengo que servir inspirado por el Espíritu, movido por el Espíritu, llevado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, lleno de poder y de capacidad por el Espíritu, y hacer las cosas por el Espíritu. De otra manera no sería algo grato para Dios. Si tú sirves al Señor en tu carne o con tus recursos, eso no es agradable al Señor. ¿Te das cuenta? Qué importante. De repente pensamos, yo estoy sirviendo al Señor, pero entonces no te enojes. ¿Qué te importa? No me digas nada, ¿no? Pues eso no es para Dios. Por mucho que parezca cristiano, eso es en nuestra carne, ¿verdad? Y así, las obras de la carne ahí las ves en Gálatas, ¿verdad? Maneras incorrectas y que pensamos que son cristianas, pero no. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo es el poder del Espíritu Santo? Pues en amor, ¿verdad? Es en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En esas cosas no hay ley, dice ahí Gálatas. Entonces, busquemos la llenura del Espíritu, ¿verdad? Ahora también, otro punto. Quiero que todas las cosas que hagamos, las hagamos de manera grata a Dios. Pero mientras en el capítulo pasado hablaba de la forma que tenemos que ser es una forma grata, aquí se trata que la forma en la que tenemos que hacer las cosas debe ser de una manera agradable a Dios, que es diferente el punto. Entonces, todo lo que hagas y la forma en la que hagas las cosas, debes siempre buscar agradar a Cristo. Debo siempre buscar agradar a Cristo. Si no busco eso, entonces no es algo agradable al Señor. Tiene que ser así. Siguiente punto, siendo sal, ¿verdad que sí? Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, qué interesante que compara aquí al creyente con la sal. ¿De qué habla esto? El creyente ha sido hecho santo al creer en Jesús. Ahora es sal. Ahora tiene una naturaleza
que es ajena de la corrupción y que puede ayudar a otros a la pureza, a la santificación, a Cristo. Eso somos nosotros en la nueva naturaleza que tenemos. Pero cuando dice Jesús, ustedes son la sal, no te desvanezcas, ¿qué se refiere? Que este es un versículo que nos enseña a mantener el carácter de santidad que hemos recibido del Señor Jesús. ¿Se entiende? Si somos santos debemos de mantenernos en santidad. Porque aquí dice, porque si no te mantienes en santidad, pues entonces es como la sal que ya perdió su sabor, ya no es salada, ¿para qué sirve? Es decir, perdemos nuestra utilidad para el Señor, dejamos de ser de bendición para otros, incluso ya no es un grato sabor para el Señor. Tu vida ya no es como, sabe bien su servicio. No, ¿cuál bien? Guácatelas, ¿no? Hay corrupción en su vida, ya no es santo, ¿verdad? Entonces, qué importante es mantener nuestro carácter como cristianos, un carácter de santidad. Pero a la vez es una condición, ya somos santos. Simplemente es mantenernos en eso. Pero también está bien interesante este versículo. Colosenses 4:6 dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este pasaje dice muchas cosas acerca de lo que significa ser sal. Habla de que ser sal se ve mucho a través de nuestra manera de hablar. ¿Y cómo debe ser nuestra manera de hablar? Con gracia. Cuando nosotros hablamos con gracia hacia las personas, estamos siendo sal. ¿Qué significa esto de hablar con gracia? Pues cuando te fallan, cuando te quedan mal, cuando te ofenden, tú los favoreces, los amas y les sirves. Los tratas con bien. Bendices al que te maldice. Oras por el que te ultraja y persigue. El que te pisotea y le dices, ouch, no te preocupes, no pasó nada. Que Dios te bendiga. ¿Estás bien tu pie? ¿Tu talón? O algo así. Bueno, no sé, pero... ¿Me explico? Es tratar con bondad a aquellos que no te tratan. Es gracia, no se lo merecen. Por eso es gracia. Cuando tú hablas palabras de gracia con tus hijos, aunque te hagan lo que te hagan, o con tu esposo o tu esposa, hagan lo que te hagan, tienes una palabra sazonada con gracia, con sal, muestras al Señor Jesús, ¿verdad? Conservas tu carácter. Y dice un comentario, muestras la sabiduría a través de tu forma de hablar. Y eso es a lo que nos anima a Cristo. Ahora, todavía más profundo que esto. No solamente las palabras, porque tú puedes decir, que Dios te bendiga, y cuando es así, caigas ahí en la orilla, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que sale de la boca proviene del corazón. Jesús, ya lo hemos visto tantas veces, pero si por nuestra boca, lo vemos en Efesios, salen groserías, insultos, dobles sentidos, ofensas y demás, significa que nuestro corazón está lleno de corrupción, de levadura en nuestras vidas. La boca es la ventana del alma. O sea, todo lo que sale de ahí es lo que hay. O sea, no hay otra cosa. No nos engañemos. Lo que sale de tu boca, eso es lo que eres. Entonces, si de nuestra boca sale corrupción, es que hay corrupción. Pero cuando de nuestra boca sale gracia, ¿qué hay en nuestro corazón? Gracia, abundante. Es la obra de Cristo obrando en nuestras vidas. Entonces, eso es una invitación, no solamente a hablar bonito. Es una invitación a vivir en sabiduría. Es una invitación a vivir en santidad y pureza. De esa manera tus palabras van a ser así. Entonces no buscas nada más hablar bien. Busca ser puro. Busca ser santo. Busca ser sabio. Eso es. Ahora, sin levadura. ¿Cuál es el punto? Así deben ser nuestras vidas, sin levadura. Y déjame tocar 3 puntos. ¿Qué significa sin levadura? Número 1, sin doctrinas corrompidas. Número 2, sin hipocresía. Y número 3, sin prácticas corrompidas. Sin doctrinas corrompidas, es muy importante. Mateo 16:6 dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?
¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿A qué se refiere con esto de la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Doctrinas mezcladas. Mezclaban las palabras de Dios con doctrinas de hombres. Es algo que se les acusaba mucho a los religiosos de la época. Pero ¿qué me lleva a pensar? Qué importante es guardar mi corazón de doctrinas equivocadas. ¿Estás de acuerdo? O sea, no te creas todo lo que lees. No te creas todo lo que lees en las redes sociales, en los libros incluso. Hay que aprender a discernir. Pablo decía, retén lo bueno, desecha lo malo. Pero ten cuidado, porque muchas personas por esto se apartaron. ¿Ok? Por escuchar doctrinas de demonios, doctrinas incorrectas, y se fueron de la fe. Es peligroso. Guarda tu corazón, no estés ahí de curioso, ¿no? Y lo que la Biblia dice ahí. Entonces es muy importante. ¿Dónde encuentro una doctrina sin corrupción? Tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Ahí seguro que no hay ninguna corrupción. Lee tu Biblia, escudriña y estudia tu Biblia. Ahí es donde a eso te debes dedicar, a eso me debo dedicar. Ahora, por eso también, en Gálatas 5:9, Pablo exhortó muy fuerte a los Gálatas. Les decía, un poco de levadura leuda toda la masa, porque ellos habían abierto la puerta de enseñanzas legalistas que le decían, tienes que circuncidar, tienes que comer kosher y así, y corrompieron a toda la iglesia. Pues qué importante es guardarse de doctrinas ajenas, corrompidas. Número 2, sin hipocresía. Vivir sin levadura es sin hipocresía. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que no puede haber una vida doble en nuestras vidas. No puede haber una vida doble. Porque todo lo oculto va a salir a la luz un día, Neta, si sale a la luz todo. Entonces, eso nos lleva a decir, ok, voy a tapar mejor entonces lo que hago mal. No, lo que debe de llevarme a decir es, voy a sacar a la luz las cosas, voy a vivir sin hipocresía. Cuando yo tapo cosas o oculto cosas o no confieso cosas, es como estoy viviendo en lo oscurito, en la oscuridad, en las tinieblas. Bueno, y número 3, sin prácticas corrompidas. Eso significa sin levadura. En 1 Corintios 5, del verso 7 al 8, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿En qué contexto está diciendo Pablo esto? La iglesia de Corinto estaba totalmente envanecida porque había una persona que vivía en fornicación entre todos y nadie le decía nada. Todos estaban completamente envanecidos. Y entonces por eso les dice, su jactancia no es buena. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, si permites a ese fornicario vivir entre ustedes, toda la iglesia se va a corromper pensando que está bien la fornicación. Tienes que ir y decirle. Es más, en Corinto les dice, ¿sabes qué? Quita a ese perverso entre ustedes. Así se va Pablo, ¿verdad? Entre comillas, familia, si estás viviendo en pecado de fornicación aquí, ¿sabes que este pasaje que te está hablando? ¿Okay? No estoy diciendo que te vayas, estoy diciendo que eches de tu vida las prácticas corrompidas, que te arrepientas de tu pecado. Ajá. Ahora, dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Tengo que ser sincero, estoy en pecado, estoy mal, necesito arrepentirme, perdón, Señor, perdóname. Tengo que venir al Señor. Entonces nos enseña a vivir una vida sincera. No hay cristiano que no peque, pero sí podemos reconocerlo y vivir como nueva masa.
Eso sí podemos hacer. El problema es cuando no queremos. Es el problema. Entonces, qué interesante. Echemos de nosotros cualquier levadura, porque la levadura no nos permite. O sea, imagínate que tengas alguna de estas cosas, ya sea una doctrina corrompida, hipocresía o prácticas corrompidas en tu vida, y que vengas y pretendas servir al Señor y digas, mira, ya serví al Señor. No va a ser acepto, no es algo agradable. Primero tenemos que ponernos bien a cuentas con Dios. Bueno, últimos 2 puntos. La preparación es en casa. O sea, aquí nos echamos un postre celestial, pero tú tienes que preparar tu corazón en casa. Ahí es donde preparas tu corazón buscando al Señor y leyendo tu Biblia. Si tú vienes a preparar tu corazón aquí en la iglesia, pues no, es como el dulce. Te vas a empalagar un poquito, se te va a quitar el hambre tantito, pero no vas a preparar tu corazón. Tú tienes que ir a tu casa y ahí escudriñar tu corazón a la luz de la palabra y entonces ser limpiado. Ahí prepara tu ofrenda, ahí prepara tu corazón. Y último punto, así como dijimos que uno tenía que llevar la ofrenda personalmente al sacerdote, uno tiene que hacerlo delante del Señor directamente, que Él es nuestro sumo sacerdote. No es que yo pues ya como mi familia ya sirve, entonces pues yo por default pues ya también ya conté, ¿no? No, es un asunto entre tú y Dios, directo. Es ir con Él y delante de Él hacer todo lo que hago. Por eso es que en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Vamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dedicar toda mi vida al servicio de mi Dios, sin contaminación, sin pecado en mi vida, en santidad. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por este pasaje, porque nos enseña mucho acerca de lo que tú esperas de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu para obedecerte, de la gracia abundante, súper abundante, Señor, en nuestras vidas. Por eso te honramos. Y te pedimos una vez más, llénanos de tu Espíritu para no hacerlo en nuestras fuerzas ni en nuestra carne, sino confiando en ti. Gloria a ti, Señor. Amén.